Cuando se habla de probióticos, hay varias cosas que debemos considerar. No todos los probióticos son iguales. Los probióticos pueden diferir por tipo de cepa, el número de cepas o por la cantidad de unidades formadoras de colonias contenidas en el producto. Que un producto contenga una dosis mayor de unidades formadoras de colonias no significa que sea más eficaz. De la misma manera, un producto con muchas cepas no necesariamente indica que es mejor que uno que contenga menor cantidad de cepas. Se debe elegir un probiótico con cepas específicas estudiadas y avaladas para la indicación particular que se está buscando tratar. Es por esta razón que, basados en evidencias científicas, se escoge la combinación probiótica para Colocin. No más, no menos, simplemente la mejor combinación para el manejo del síndrome del intestino irritable. Es un probiótico que combina el efecto de 3 cepas que actúan en sinergia: Lactobacillus plantarum cepa 7484, Lactobacillus plantarum cepa 7485, Pediococcus acidilactici cepa 7483. Dichas cepas probióticas son avaladas con base en su nivel de evidencia por la Organización Mundial de Gastroenterología y diversas guías de referencia en el mundo. Cuenta con un innovador mecanismo de acción con un efecto específico en la patología de síndrome del intestino irritable. Producción de ácidos grasos de cadena corta. Acción antagónica de bacterias productoras de sustancias proinflamatorias. Generación de efecto citoprotector por la producción de polifosfatos. Disminución de la permeabilidad intestinal, evitando el paso de licopolisacáridos bacterianos. Colocin. Disminuye la diarrea, disminuye el dolor y la inflamación, equilibra la microbiota y mejora la calidad de vida. Clínicamente probado. Colocin, por un intestino en equilibrio. Grupo Leti, 75 años latiendo por el país. Entonces, muchísimas gracias por la presentación. Para mí es un honor estar con ustedes. Entiendo que gastroenterólogos de Venezuela, para poder hablar sobre un producto que tiene Laboratorios Leti, pero que tiene una trayectoria importante que resaltar y de la cual tenemos que aprender como gastroenterólogos, porque es una excelente herramienta terapéutica, un muy buen coadyuvante. Veremos los escenarios. Sin más preámbulo, creo que nada más corroboro. ¿Ven bien mi imagen? ¿Sí? Bueno, entonces minimizo. Si no, por favor, Pedro, tengo el teléfono, cualquier cosa, me mandas un mensaje. Vamos a hablar sobre o me interrumpen, no hay ningún problema. Lo que vamos a hablar es sobre un producto conformado por 3 cepas probióticas y qué hay de evidencia científica y qué hay de la experiencia que se tiene, porque en otros países tenemos ya una trayectoria en el uso de esta sumatoria de estas cepas que son sinérgicas. Esas cepas tienen un nombre, son Lactobacillus plantarum, son 2 Lactobacillus plantarum, lo que ustedes ven como CST, es el banco de cepas, la colección española, cultivos tipo 7484, 7485, y una cepa que también es prima de estos Lactobacillus plantarum, que es el Pediococcus acidilactici, la colección española, cultivos tipo 7483. Y de manera personal, yo decidí ponerle el título de la evidencia a la experiencia. Soy Ana Teresa Abreu y Abreu y he participado con la industria farmacéutica como asesora, como vocera y como investigadora en las áreas de motilidad, de neurogastroenterología, de fisiología digestiva y, por supuesto, de microbiota intestinal y todas las posibilidades de modulación de la microbiota. Voy a empezar por un contexto un poquito académico, de manera introductoria, para que sepamos de qué estamos hablando cuando hablamos de microbiota intestinal. 2 grandes estudios, el estudio MetaHit y el estudio de genoma humano, prácticamente ambos se iniciaron en el mismo tiempo, 2007 y 2008, pero terminaron en el 2012, fueron el parteaguas para que nosotros habláramos más allá de algunos productos que sabíamos que eran probióticos, los ubicáramos en contextos clínicos en concreto, para modular la microbiota intestinal en cada uno de esos escenarios clínicos. Y del 2012 a lo que ustedes pueden ver prácticamente es 2024, esta la bajé
el año pasado, y por eso es que todavía están las siglas o los numeritos en X, porque fue a finales del año pasado, esta publicación donde en base a estudios o técnicas que se llaman de proteómica y de metagenómica, sabemos cuáles son los microorganismos que tenemos en el tubo digestivo. Y aquí en concreto estamos hablando del tubo digestivo, del duodeno, del yeyuno, del íleon y del colon. Lo más importante es que ustedes vean que hay un core, que hay un núcleo de bacterias que tenemos todos en común, que está conformada por Streptococcus, Veillonella, Fusobacterium, Prevotella y Fusobacterias, Prevotella y Haemophilus, pero que dependiendo del segmento, ese grupo de bacterias van a ir teniendo una mayor o una menor prevalencia. ¿Por qué? Porque en el contexto del sitio anatómico del intestino vamos a necesitarlas para distintos metabolismos. Y es así como a nivel del duodeno tenemos Neisseria, tenemos Granulicatela, tenemos Rhodia, tenemos Gemella. ¿Por qué? Porque el pH es de 4 a 6 y además ahí llueven las sales biliares y necesitamos que hayan bacterias que tengan la capacidad de hidrolizar esas sales biliares o de formar lípidos o de formar micelas o de formar kilomicrones. Mientras que cuando estamos en yeyuno, con un pH de 5 a 7, tenemos más presencia de actinomices. No quiere decir que sean las únicas, pero esas actinomices trabajan para nosotros formando peptidasas, lipasas, funcionando como elementos que trabajan en conjunto con enzimas, en concreto transportadores, o bien son formadoras de metabolitos como calcio, hierro, folatos o magnesio. Y a nivel del ilion, donde tenemos un pH de 7 a 8, hay lactobacilos, hay bifidobacterias, hay clostridiales, hay ruminococcus, hay escherichia y bacteroides, porque esos sintetizan, por ejemplo, complejos vitamínicos desde cobalamina, que es parte de vitamina B12, hasta vitamina A, D, E, K, y entendemos que si el intestino derecho es un órgano que se encarga de fermentar mientras que el izquierdo es más un órgano de proteólisis, entonces vamos a entender que tenemos esas bacterias porque trabajan para nosotros. El intestino como tal tiene además un componente en particular que es el componente de barrera, que eso se establece con la vecindad de los enterocitos o de los colonocitos, que en conjunto con la presencia de una capa densa de moco adherida a las vellosidades intestinales y una capa laxa más hacia la luz intestinal, hace que esa barrera esté competente. Recordamos en el intestino que esa barrera está conformada también por elementos que son los que conforman las zónulas ocludens o la ocluidina y claudina, que son las que favorecen que sucedan estas uniones estrechas para que se establezca esta vecindad. Recordar también que el intestino es un órgano irrigado, que debajo de las células tenemos todo lo que se conoce como lámina propia, donde tenemos una gran cantidad de células, linfocitos T, linfocitos B, macrófagos, eosinófilos, células dendríticas que son presentadoras de antígenos, y también tenemos algunos elementos ya metabólicos de la microbiota que están ahí presentes como quimoquinas, proteasas, neuropéptidos, neurotransmisores, ácidos grasos de cadena corta, y que finalmente es como un órgano como tal, está irrigado, tiene la llegada de arterias y la salida de venas, y entonces todos esos productos metabólicos pasan al torrente sanguíneo. Cuando todo está en orden, hace que todos estos elementos metabólicos hagan que lleguen a los órganos que nosotros necesitamos para nuestra fisiología y funcionamiento como seres humanos a distintos órdenes, no solo a nivel del cerebro, sino también en el tejido adiposo, en el hueso, en el hígado, en el páncreas, en el corazón, los riñones, y hace que funcionen de forma correcta. Pero ¿qué pasa si hay una pérdida de las uniones estrechas, hay una pérdida de la calidad del moco y de la cantidad del moco que debe estar en la luz y en las vellosidades intestinales? Pues que hay contacto con elementos microbianos, como son estos péptidos microbianos que conocemos como PAMPs, o bien elementos tóxicos como son citocinas proinflamatorias o ciertas interleucinas proinflamatorias que van a irse al torrente sanguíneo y van a provocar, si bien no una bacteremia, sí una inflamación de bajo grado, que es lo que vemos asociados como un fenómeno de disbiosis en esta mayor permeabilidad intestinal. Es así como entendemos que ese intestino y esa microbiota intestinal y esa barrera intestinal pueden modularse de tal forma que estén trabajando hacia más la normalidad. Y eso lo hacemos con distintos bióticos, con probióticos, prebióticos, simbióticos, postbióticos.
Nosotros nos vamos a enfocar porque el tema que estamos abordando es justamente la evidencia de estas 3 cepas probióticas que son sinérgicas. Vamos a hablar de lo que son los probióticos. Hace muchos años la FAO, la Organización Mundial de la Salud, definió a los probióticos como bacterias viables que no eran patógenas y que cuando se administraban en cantidades correctas iban a dar un beneficio al hospedero. Pero en el 2014, encabezados por Colin Hill, por el grupo de Francisco Warner, la Asociación Científica Internacional de Probióticos, que por sus siglas en inglés la llamamos ISAP, establece este primer consenso de expertos, este documento de expertos, que hay uno para probióticos, otro para pre, sin, postbióticos y alimentos funcionales, pero en concreto en probióticos se buscó una definición que tuviese una mejor calidad de enrolar las virtudes de lo que son los probióticos. Y entonces definimos a los probióticos como organismos vivos que cuando son administrados en una cantidad específica adecuada para ese microorganismo van a conferir un beneficio en el hospedero de la salud, en la salud del hospedero. Entonces, es así como que un probiótico, y esta para mí, y ténganla ustedes presentes, siempre es la mejor diapositiva que nos habla sobre un contexto biológico, la evidencia biológica que tiene cada microorganismo vivo que va a ser un probiótico y por supuesto lo podemos traspolar también a microorganismos patógenos. Cuando nosotros hablamos de la evidencia biológica de un probiótico, tenemos que entender esto, que el microorganismo está vivo y por lo tanto, al estar vivo, va a tener sus propiedades fisiológicas. Una vez que ese microorganismo lleva a un ecosistema, entonces va a tener señalizaciones en el quórum de la microbiota de cada uno de nosotros, con las multifacetas que pueda tener una enfermedad y con el espectro de disbiosis que pueda tener la enfermedad. Esa bacteria siempre tiene un comportamiento con el ecosistema al que llega, estas señalizaciones con el contexto microbiano. Algunas bacterias son capaces de producir un antibiótico o el antibiótico que se llaman bacteriocinas. No todas tienen esa propiedad. Algunas tienen la propiedad de neutralizar a gérmenes patógenos de otra forma, por ejemplo, produciendo peróxido de hidrógeno o ácido láctico que hace un ambiente más ácido y hace que algunos gérmenes patógenos pues no aniden donde está llegando ella. Pero además, una vez que llegan al intestino, si van a trabajar por nosotros otras de sus virtudes biológicas que no son traspolables a todos los probióticos, es que a lo mejor algunas pueden producir ácido GABA-aminobutírico o metabolitos de triptofano, por favor, o de histamina, o bien poliaminas que van a tener acciones específicas sobre el epitelio intestinal, pero a lo mejor también ya motoras si estamos pensando en triptofano y en serotonina. Y algunas son capaces de producir serpinas y lactosepinas y entonces tener acciones sobre el sistema inmunitario, que recordemos que el intestino es el órgano inmune número 1, ahí se producen la mayor competencia, el 80% de la competencia inmunitaria. Algunos son capaces de producir vitaminas que pueden tener acciones mesenquimales y algunos a lo mejor otros elementos como ácidos grasos de cadena corta o ciertos aminoácidos o ciertos elementos de vitaminas que pueden actuar en distintos elementos de nuestra fisiología como pueden ser desde el mesénquima hasta neuronas entéricas. ¿Qué pasa en el contexto de intestino irritable? Una entidad clínica muy puntual y particular que ante un fenómeno disruptor de su equilibrio, que es una disbiosis, la mayoría de las veces por la presencia de un microorganismo patógeno del cual el organismo se recupera, pero queda una inflamación de bajo grado. Ese es lo que actualmente entendemos en el síndrome de intestino irritable postinfeccioso. Pues lo que sucede es que en ese fenómeno disruptor hay un cambio a nivel de la microbiota intestinal donde se pierden microorganismos que son comensales y hay una llegada de nuevos microorganismos que se adaptan a ese escenario, son microorganismos oportunistas que pueden variar en su proporción y en su magnitud de actividad. Una vez que sucede el proceso infeccioso, finalmente esto de una recuperación, posiblemente los comensales vuelvan a restituirse o a tener una mayor cantidad de ellos o de presencia, una mayor diversidad bacteriana, pero siempre quedan estos que pueden generar de repente eventos alternos o aleatorios o recurrentes, que es prácticamente lo que define al síndrome de intestino irritable, de procesos de inflamación con manifestaciones gastrointestinales, de estreñimiento, de diarrea o de dolor.
Ahora veamos esa época, ese momento donde hay exacerbaciones de los síntomas. Lo que sabemos es que se queda una inflamación de bajo grado donde de forma oscilante o recurrente clínicamente hay una mayor expresión de la diversidad de los microorganismos que consideramos oportunistas y hay una pérdida de los comensales. Y esos oportunistas a lo mejor son más productores de citocinas proinflamatorias y a lo mejor de cambiar la síntesis del metabolismo de las sales biliares de primarias a secundarias y esto generar un ambiente de inflamación, no solo a nivel intraluminal, no solo a nivel de la barrera, sino también a nivel del tejido inmunitario, donde las señalizaciones entre los linfocitos ayudadores tipo 1 y tipo 2 tienen un intercambio y lo que sucede es que hay manifestaciones de dolor, de inflamación, de generación de gas y a lo mejor síntomas de diarrea o de estreñimiento. Es así como que en ese contexto y solo en ese no es traspolable a otros escenarios clínicos, entendemos que desde la evidencia biológica de un microorganismo hasta la entidad clínica pueden buscarse las asociaciones de posibilidades de beneficio o de modulación. Entonces, estas tres cepas tienen un origen que en particular el laboratorio en Europa es un laboratorio catalán que se llama AB Biotics, buscó dentro de las virtudes y propiedades de los microorganismos, validando de que efectivamente al ponerlos en sinergia con los otros, podían ayudar en un escenario clínico que se llama síndrome de intestino irritable, que ya vimos cuáles son los aspectos fisiopatológicos. Entonces, desde el intestino irritable, identificar cuáles son los mecanismos de acción más importantes que una bacteria puede tener para que beneficie en la fisiopatología, seleccionar esas cepas. No todas tienen la propiedad, algunas neutralizan el efecto bueno de unas o de otras exaltan algún beneficio no bueno o alguna propiedad no buena. Además de valorar la calidad de seguridad, la certeza de seguridad, porque carecen de genes de resistencias antimicrobianas y darles una categoría de ser un producto por lo general seguro y de forma general seguro, que es la categoría GRAS que otorga la EFSA, la organización sanitaria, el organismo sanitario de Europa. Y después, una vez que se sabe esa evidencia biológica, traspolarla a los escenarios correctos que son las entidades clínicas, pero ya en humanos, y valorar si efectivamente lo que por teoría se conoce como evidencia científica es aplicable a una entidad clínica. Es así como se seleccionan en concreto del banco de cepas de la colección española cultivos tipo, esto es el CST, y de la alemana, este es el banco microbiano Dodge o alemán, se identifican esas cepas que están seleccionadas, que están depositadas ahí y se busca que no tengan genes de resistencias antimicrobianas, que tengan perfectamente elaborado y estructurado su análisis taxonómico. Yo les pongo en este ejemplo de que cuando nosotros hablamos de un microorganismo en base a probióticos, tenemos que hablar de la identidad de cepa, no solo del banco de cepa o traspolándolo a un ejercicio, a un ejemplo, no solo la identidad de cepa del banco que la define, sino su número taxonómico que correspondería para nosotros en México es una cédula que se llama CURP, que es nuestra clave única de registro, pero a lo mejor puede ser el DNI o puede ser su número de selección, no sé, a lo mejor para votar. El punto es que ese número es único y no es traspolable, no lo podemos prestar. Entonces, eso es lo que quiere decir la especificidad de cepa. Además, que tanto para Europa como para Estados Unidos pueda tener estas categorías de ser productos seguros. Quality Product Safety, esto es QPS para Europa o para la EFSA, y categoría GRAS, que es Generally Regulated as Safety, como seguro, esto es de Recognized as Safe, es la categoría de seguridad que otorga la FDA. Por supuesto, esto es algo que no todos los probióticos tienen y esto es algo que se puede presumir y requete cantar con estas cepas probióticas. Y que por supuesto cumplan con los criterios de ser un probiótico, que al ser ingeridos resistan el ácido gástrico, resistan las sales biliares y colonicen de forma transitoria el intestino. Entonces, hay varias cepas que fueron seleccionando y discriminando entre varias cepas y es así como que buscaron algunas que tuvieran, por ejemplo, la propiedad de inhibir a gérmenes oportunistas. Los gérmenes oportunistas que en base a los estudios que se tienen
ya perfectamente identificados y que tienen esta actividad proinflamatoria los puedan neutralizar. Y es así como, asociado al intestino irritable, en base a un metaanálisis de 1.340 pacientes, ubicaron que necesitaban bacterias que neutralizaran el incremento que existe de Escherichia coli y que favorecieran a las bacterias lácticas. En otro estudio, en un estudio metagenómico que incluyó 1.792 muestras, identificaron que había una sobrepoblación de actinomices y de streptococos en pacientes con intestino irritable. Pero para fines prácticos, por presencia de coli, de actinomices, de streptococos, o porque se necesitara disminuir aumentar las bacterias lácticas, se seleccionaron estas bacterias. Y entonces se encontró que dos bacterias de Lactobacillus plantarum, colección española, cultivos tipo 74, 84 y 85, así como un Pediococcus acidilactici, perdón, que fueran capaces de neutralizar a Escherichia coli, a Actinomyces, a Streptococcus, a Klebsiella pneumoniae, Actinomyces viscosus o a un Streptococcus gordoni, pues se seleccionaron a estas por esta virtud. Este es el gráfico que nos representa esta capacidad que tienen estas tres cepas de tener esta capacidad de neutralización de gérmenes patógenos. Después, en modelos de colitis animal, en animales, a los cuales se les lastimaba el colon con sulfato sódico de dextrano, induciendo una colitis aguda. Bueno, se ubicaron a los grupos con este daño y a los grupos controles y se evaluaron las citocinas, cómo se encontraba la histología y la puntuación de daño. Y entonces, comparándolo incluso con otras cepas probióticas como es el BCL3, y nosotros siempre que vean estos dos, Plantarum y este Pediococcus acidilactici de la colección española cultivos tipo, hablamos de un producto que se llama I de intestino, 3 de 3 productos, .1, I 3.1. Entonces, lo que se observó tanto histológica como por niveles de citocinas y como la puntuación de daño, se encontró que prácticamente, y a diferencia de otras combinaciones de 8 cepas probióticas, que es lo que tiene BCL3, y dije cepas probióticas, hay productos multiespecie que ni siquiera llegan a identidad de cepa, este sí tiene 8 cepas probióticas y funciona en concreto en la pauchitis, en enfermedad inflamatoria intestinal, pues se comparó, por ejemplo, I3.1 en el beneficio a nivel citológico, histoquímico en la puntuación DAI. Y que se encontró que esta actividad de enfermedad con pérdida de peso, con diarrea y con sangre, incluso en las evacuaciones, o con la presencia de una citocina proinflamatoria, que era la interleucina 6, o la activación de macrófagos como tal, pues resulta que incluso comparado con BCL3 disminuía significativamente con esta sumatoria sinérgica de estos dos Plantarum con el Pediococcus acidilactici. Entonces, este modelo en colitis mostró que además no solo se disminuye esta citocina proinflamatoria, sino que podía haber acción sobre interferón gamma y sobre factor de necrosis tumoral, así como una sobreactivación a nivel de neutralización de la sobreactivación que podía existir a nivel de los linfocitos ayudadores tipo 1. Ambas fórmulas, cuando se usaron para este modelo, se ocuparon desde 3 a 7 semanas, retrasaron la aparición de síntomas, redujo la severidad de colitis y redujo los niveles de estos factores factores inflamatorios que conocemos. Ahora, si buscamos el efecto de antiinflamación, dijimos que hay virtudes de propiedades biológicas de cada uno de los microorganismos, y este es el caso que vamos a analizar de Plantarum y de Pediococcus acidilactici. Se documenta que tiene un efecto antiinflamatorio en estos modelos de colitis, pero además que logra equilibrar a la microbiota intestinal porque hace que disminuyan los gérmenes patógenos. Este es el resumen. ¿Cómo es que logran tener este efecto antiinflamatorio? Pediococcus acidilactici, colección española, cultivos tipo 7483, Lactobacillus plantarum 7484, Lactobacillus plantarum 7485. Comparado con un Lactobacillus rhamnosus de la colección microbiana americana y con un Bifidobacterium longum 35624, que también tiene evidencia en intestino. Fíjense cómo de forma individual los dos Lactobacillus plantarum tienen una gran virtud de producir acetilcolina a nivel mucoso. La acetilcolina en el músculo favorece las contracciones, pero en mucosa es antiinflamatoria.
Pediococcus acidilactici lo produce menos incluso que Bifidobacterium longum, pero estos dos plantarum basta con su capacidad de producir acetilcolina para que ayude. Y además son capaces de producir ácidos grasos de cadena corta, lo vamos a ver más adelante, en concreto acetato. Y dijimos o mostramos que tienen la virtud de disminuir la presencia de gérmenes patógenos. Ahora, otro elemento de evidencia que tiene esta combinación es que las cepas de Lactobacillus plantarum y 3.1 producen unos elementos que se llaman gránulos polifosfatos, y los gránulos polifosfatos no son otra cosa más que los precursores para que se formen estas zonas occludens, estas zonas que favorecen las uniones estrechas en la barrera intestinal que está desajustada en un síndrome de intestino irritable. Por supuesto, los dos Lactobacillus plantarum tuvieron esta virtud más el 74-85 que el 84, y en concreto Pediococcus acidilactici no lo logra. Cuando buscaron, por ejemplo, si Saccharomyces boulardii, colección nacional de cultivos microbianos del Instituto Pasteur, las cepas las 745 lo producían, pues sí, pero como un aliento nada más. Y otro plantarum, el 299b, pues también, pero mínimo. Estos dos plantarum tienen esta virtud de producir gránulos polifosfato. Y les comentaba que además tienen la virtud de producir ácidos grasos de cadena corta. Acetato. El acetato como tal es un ácido graso de cadena corta que tiene un efecto antiinflamatorio, que tiene la propiedad fisiológica de producir bacterias, de estimular el crecimiento y la presencia de bacterias butirogénicas, o sea, productoras de otro ácido graso de cadena corta que es butirato. En concreto, estimula que haya la presencia de Fecalibacterium prausnitzii y Roseburia. Entonces, estas tres cepas de I3.1 son productoras de acetato que promueven que otras bacterias además produzcan butirato. Esto, cuando se nutren con pentosas, están presentes en las hemicelulosas de frutas, de cereales, de hortalizas, y de forma normal nuestra microbiota es capaz de producir estos ácidos grasos de cadena corta, pero esta es una propiedad inherente a la evidencia biológica de estos microorganismos, y entonces vemos que que su presencia permite que entonces a partir de glucosa, a partir de gilosa y de arabinosa se produzca acetato, además de estimular la presencia de Fecalibacterium y de Roseburia. Y retomemos el concepto o este punto de la acetilcolina. La acetilcolina es un regulador esencial de la inflamación a nivel de los macrófagos, de los mastocitos, de las células epiteliales a nivel mucoso. Tiene un efecto vía receptores nicotínicos, no tiene nada que ver con la acetilcolina de la contracción muscular, y este mecanismo antiinflamatorio que está identificado por Roma 4 ha hecho que nosotros entendamos que las tres cepas de I3.1, especialmente Lactobacillus plantarum, son capaces de producir acetilcolina. ¿Cuál es la trayectoria que tenemos de I3.1, sus virtudes, sus propiedades, y por qué tiene este nicho terapéutico que es exclusivamente síndrome de intestino irritable? Porque las tres cepas, Pediococcus acidilactici, Lactobacillus plantarum, 74, 83, 84 y 85, inició su investigación en el 2008, su evidencia científica, buscando esas propiedades y diciendo o haciendo el objetivo cómo la sumatoria y la sinergia de estas podía funcionar. Desecharon muchos plantarum, desecharon otras cepas, escogieron Pediococcus acidilactici porque se dieron cuenta que tenían estas propiedades biológicas, y entonces hicieron un estudio clínico multicéntrico en pacientes con intestino irritable que ameritó que su publicación y su evidencia, su grado de evidencia, se le incluyera en las guías para administración de cepas probióticas en entidades clínicas, que son las guías de la Organización Mundial de Gastro, encabezadas por el doctor Francisco Warner, y que hasta hoy en todas las nuevas guías, hasta la más reciente, que es 2023, sigan vigentes como las cepas probióticas que en combinación funcionan en intestino irritable. Tan es así que en el 2015 la Sociedad Española de Patología Digestiva dijo, bueno, es una herramienta terapéutica que ya debemos ligar a la terapéutica de intestino irritable, y en el 2017 a mí me tocó ser parte del lanzamiento de estas cepas en México, como un nombre comercial que se conoce como Probiology BSI 3.1, siguen en las guías de la WGO, y en el 2019
gracias a 3 consultores, es validado con una categoría GRAS y con una QPS por la EFSA y GRAS por la FDA. Ahora veamos estos estudios, cómo es que ha permitido que esto siga teniendo todavía más evidencia. Si muchos de los carbohidratos se degradan a nivel del borde epitelial intestinal, entonces ahora se ha crecido las indicaciones. Por ejemplo, que también se permite la digestión de lactosa como cosas independientes al síndrome de intestino irritable. Mostremos la evidencia demostrada en 6 ensayos clínicos que demuestran que mejoran los síntomas y la calidad de vida, la diarrea, la salud mental, la productividad en pacientes que tienen intestino irritable y también los síntomas como son dolor, distensión y diarrea. Este es el primer ensayo, es un estudio sobre el efecto de calidad de vida y la sensibilidad visceral. Los estudios no son Roma 4, recuerden que esto tiene una línea de tiempo en evidencia científica, Roma 3, que son 2006, para intestino irritable con predominio de diarrea y de estreñimiento en base a una escala validada de calidad de vida y además otra escala, la BSI, de sensibilidad visceral. Se aleatorizaron 84 pacientes y lo que se hizo fue comparar 2 dosis contra placebo durante 6 semanas, una cápsula con estas 3 cepas. Y lo que se demostró en la escala de calidad de vida, en la encuesta de calidad de vida, es que había mejoría significativa en la semana 3 con un valor de P significativo y que el 55% de los pacientes con el grupo probiótico tenían una mejoría en esta calidad de vida, en concreto en una puntuación de 15 puntos, frente al 17%, esto es un margen muy, muy amplio, del grupo placebo, igual con un valor de P de 0.009. Una alta eficacia también en el número de pacientes necesarios a tratar, que este fue de 2.6, pero vemos que escenarios que vemos en el paciente que tienen intestino irritable fueron justamente escenarios que se fueron contemplando como objetivos en esta ganancia terapéutica. También la hipersensibilidad visceral. Aquí lo que se buscó es que el paciente definiera una mejoría significativa en comparación en sus síntomas comparativamente con el grupo placebo y se encontró que este probiótico fue capaz de mejorar la sensibilidad en los pacientes que tenían intestino irritable. Recuerden que el paciente que tiene intestino irritable tiene hipersensibilidad visceral. Este segundo ensayo de evidencia científica nos habla sobre el efecto de los síntomas y la calidad de vida. Aquí ya se involucran criterios de Roma 4, esto es a partir del 2016, y podemos ver que en escenarios de alternancia, o sea, el mixto, y en escenarios del subtipo de diarrea, donde habían evacuaciones alternantes o dominantes de 6 y 7, y en aquellos en los que se había excluido el uso de probióticos, de antibióticos o incluso otros medicamentos que pudieran interferir con el hallazgo, se volvió a evaluar la escala de vida y en base a una escala visual análoga para contemplar la mejoría en el dolor y la consistencia de las evacuaciones basado en la escala de Bristol, pues encontró que los grupos que además eran equilibrados en su inicio, pues tuvieron menos dolor abdominal y menos diarrea. Incluso que cuando había la necesidad de usar un antiespasmódico, que es el tratamiento o es parte del tratamiento en síndrome de intestino irritable, pues se vio que todavía la ganancia con la adición probiótica pues aumentaba la tasa de respuesta que cuando era solo con el probiótico, que es finalmente el objetivo que se tiene a nivel muscular en la terapéutica en intestino irritable. Entonces, el efecto, la mejoría en la calidad de vida en base a la escala de calidad de vida, que así se llama, que está validada específicamente para intestino irritable, se demostró que había una mayor ganancia con un valor de P significativo, que el número necesario a tratar era de 3. Esta evidencia fue replicada en diferentes poblaciones con los mismos resultados, donde la ganancia contra placebo, que el placebo siempre da ganancia en los trastornos funcionales, pues sí era muy lejana esa ganancia marginal a la que sí se asociaba a la presencia del probiótico, incluso cuando se asociaba con el uso de algún antiespasmódico. El tercer ensayo clínico fue el efecto sobre los síntomas y también calidad de vida. Este fue un estudio observacional, multicéntrico, prospectivo, en pacientes con síndrome de intestino irritable con predominio de diarrea y mixto, en base a los criterios de Roma 4, seguidos por un gastroenterólogo. Esto fue en Francia y se administró un sobre al día que tenía las 3 cepas, cada una de ellas con 10 a la 9 unidades formadoras de colonia. Tiene agregada una cantidad mínima de vitamina D como suplemento, no terapéutica de vitamina D,
y se les administró durante 6 semanas. Aquí se excluyeron igual a todo lo que pudiera modificar a la microbiota, como probióticos, antibióticos u otros medicamentos que interfirieran con la enfermedad o aquellos que tuvieran no síndrome intestino irritable, sino enfermedad inflamatoria intestinal, y se les evaluó en base a cuestionarios de forma basal a las 3 semanas y a las 6 semanas, valorando la severidad de síntomas con esta escala, la IBS-SSS, que es la variable principal, la calidad de vida con la encuesta de Quality of Life, el número y consistencia de las deposiciones en base a la escala de Bristol y al BSS, a la hipersensibilidad en base a índices de sensibilidad visceral, y en la escala de salud mental se aplicó la de ansiedad y depresión hospitalaria, que es la HATS, y se encontró y se hicieron todas estas valoraciones. Que yo creo que de hecho no conozco ninguna otra cepa probiótica que tenga o producto probiótico que tenga este trasfondo de evidencia científica. Y que se encontró que en las escalas, en la SS y SSS y en la de Quality of Life, se encontró que habían resultados en la población de los pacientes, de 62.9 de los pacientes que fueron respondedores al día 42, más de 50% con reducción en la escala con 100 puntos de la basal y una mejoría significativa también en las escalas de Quality of Life. Se hizo un ensayo aleatorizado, doble ciego, controlado contra placebo. Este es el cuarto estudio en Japón, donde se administró una cápsula diaria durante 4 semanas en voluntarios sanos con diarrea recurrente por estrés, y se excluyó que tuvieran intestino irritable o enfermedad inflamatoria intestinal, porque aquí lo que evaluaron fue el efecto sobre diarrea, pero asociado a la presencia de estrés, en base a calidad de vida, salud mental, productividad y cómo estaba la microbiota intestinal en base a metagenómica. Y aquí encontraron lo mismo, que había un efecto sobre los síntomas, o sea, no solo por tener intestino irritable, sino que las condiciones de estrés que muchas veces vemos asociadas al intestino irritable también son generadoras de diarrea, y que cuando esto sucede se promueve con la presencia de estas bacterias que crezca Fecalibacterium prausnitzii, que es antiinflamatoria, que es productora de butirato, más las propiedades biológicas de producción de butirato, gránulos polifosfato, acetilcolina, que tienen esta sumatoria de cepas. Entonces se encontró, el objetivo aquí era estrés, que incluso había una mejoría significativa en la salud mental y en la productividad laboral y diaria. Este es otro estudio donde lo que se hizo fue coadyuvar a tratamientos que están perfectamente establecidos en intestino irritable, como son alberina y simeticona, que es un antiespasmódico y un antigas, y se evaluó el efecto que se tenía con la adición. Este fue un estudio aleatorizado ciego que redujo el dolor en 44% con la alberina versus 33% de los que usaban placebo sin la cepa probiótica. Y entonces, este efecto incluso fue traspolable al efecto similar que produce la rifaximina, con un número necesario a tratar de 9, con una tasa de remisión global del 38% contra 16% del placebo y 47% contra 34% en el estudio ciego. Esto que están ustedes viendo es prácticamente los nuevos estudios que se tienen sobre estas cepas, que es en concreto es intolerancia a la lactosa, los efectos sobre los síntomas, donde en las pruebas de aliento de determinación de intolerancia a la lactosa contra placebo, se vieron que las bacterias siguen produciendo hidrógeno, y entonces se buscó la reducción de la permeabilidad a nivel estructural de la barrera, así como la reducción de la inflamación con la presencia de acetilcolina y de acetato, y se valoró qué sucedía con los cambios en el metabolismo de los pacientes que tenían intolerancia a la lactosa, midiendo sulfuro de hidrógeno, midiendo metano y midiendo acetato. ¿Y qué se encontró? Que la absorción de la lactosa, según el consenso norteamericano y la sintomatología asociada a la presencia de lactosa, se disminuía con la presencia de estas 3 cepas probióticas. 2 segundos, no puedo contestar. Perdone. De estas cepas probióticas para el metabolismo como tal de la lactosa. Los efectos sobre los síntomas: disminuyeron flatulencia, disminuyó dolor abdominal, disminuyó diarrea. 15 pacientes del grupo probiótico comparado contra el grupo placebo, esto es 46,0%, pues tuvieron mejoría con un valor de P de 0.002 de más del 50%.
De ese mismo estudio se hizo un sexto estudio ya no directamente sobre la lactosa, sino otro carbohidrato, la fructosa, y se evaluó el efecto de los síntomas. La verificación de la dieta es similar entre la cortesana y la intolerante. Esto es en un estudio que se hizo Ronin. Y la normalización del dolor, de la distensión, de la corte en los pacientes que tienen intolerancia a la fructosa, se vio que había mejoría significativa donde se normalizaban algunos compuestos orgánicos volátiles a nivel de las heces y los pacientes tenían mejoría en la sintomatología. Recordando que el paciente que tiene intestino irritable restringe alimentos, sobre todo carbohidratos, o que por su fermentación puedan generar síntomas. Este fue un estudio abierto con 2 cortes paralelas con intolerancia a la fructosa basado en síntomas, donde se evaluaron las partículas por millón de hidrógeno en la prueba de aliento y se encontró que los síntomas evaluados, que eran dolor y distensión por escala visual análoga, así como la presencia de evacuaciones diarreicas por la escala de Bristol a 4 semanas, pues era a favor del uso de estas cepas probióticas. Y como desenlace de esa evidencia, hay nuevas investigaciones sobre el mecanismo de acción. Estos son estudios ex vivo, de hecho ya se tiene la publicación, es la publicación encabezada por Alessandra Barbaro y Giovanni Barbara del grupo de la Fundación de Roma, donde en estudios ex vivo se evaluó el impacto que se tiene sobre las cepas en la permeabilidad intestinal, y esto fue en la Universidad de Bolonia, y con metabolómica se evaluó cuál era el efecto metabólico de estas cepas de I3.1. ¿Y qué se encontró? Que en el análisis metabolómico se encontraron que gracias a la presencia en el intestino de estas cepas probióticas se podían producir más de 550 metabolitos identificados, y que de esos muy importantes eran ácidos grasos de cadena corta, macromoléculas. Recuerden los gránulos polifosfatos, acetato y butirato. Y que esta concentración relativa en los medios de cultivo, pues se entendía como que había la acetilcolina, estaba presente la acetilcolina, el beta hidroxibutirato, un indol de 3-lactato y lactato. Entonces, elementos muy importantes porque incluso a nivel metabolómico se tiene la evidencia de que estas 3 cepas realmente funcionan. No es que yo haya hecho una mezcla y que diga van a funcionar, eso nunca debe interpretarse así en relación a los probióticos. Los productos multiespecie y los que se llegaran a anunciar como multicepa, si no han mostrado la evidencia de que su sumatoria beneficia, no neutraliza o genera un efecto nocebo, no son productos que debemos prescribir. No es ético porque no tienen esta evidencia científica. Estos estudios ex vivo favorecieron o demostraron que la permeabilidad del epitelio intestinal sí se ve beneficiada, se fortalece el mecanismo de barrera, esto es, se pierden estos microorganismos productores a nivel de su membrana de lipopolisacáridos que favorecen que por flagelinas bacterianas o por producción de histaminas o por producción de proteasas o de prostaglandinas o de citocinas causen esta inflamación de bajo grado que perpetúa la permeabilidad intestinal. Entonces, este es el más reciente la más reciente evidencia científica es de este año, de 2025, en la Universidad de Bolonia, encabezada por Giovanni Barbara. Esto es lo mismo que esta es la explicación de que esa permeabilidad disminuida o aumentada explica la mayor severidad en dolor y en distensión, pero que neutralizada con estas cepas probióticas explica que haya una mejoría de beneficio. Y estos son ex vivo, no son estudios clínicos, son estudios en modelos. Por ejemplo, este es un pocillo que tiene 104 unidades formadoras de colonia y una dosis alta de 106, y se vio el efecto dependiente de cepa que finalmente no se cambia, pero lo que se demostró es que normalizaba la barrera intestinal. Además, hay otros organismos que son regulatorios de evidencia y de apoyo en el empleo de probióticos, y estas I3.1 en concreto se ha caracterizado por buscar este respaldo documentado en base a directrices internacionales, y entonces está en las guías de la Organización Mundial de Gastroenterología desde el 2017 al 2023, en las guías rusas del empleo de probióticos, en las guías alemanas sobre el uso de probióticos en base a las guías de gastroenterología, y a un organismo que se llama AEProbio, que es una alianza para educación de probióticos. Entonces, por supuesto que esto es importante porque sabemos que no es que ahora Venezuela quiera tratar el intestino irritable con estas cepas probióticas, sino que hay lineamientos que se han cumplido en esta sinergia para que funcionen en síndrome intestino irritable.
Tienen evidencia soportada por 4 estudios clínicos aleatorizados contra placebo, 2 estudios abiertos, un número necesario a tratar bajitito, 3, para entender esta mejoría clínica. La mejoría es evidente en la sintomatología del intestino irritable en pacientes que tienen intolerancia a la lactosa y diarrea por estrés. Se puede administrar y coadyuvar con un antiespasmódico, que es el cardinal en el tratamiento de un intestino irritable, que tienen mecanismos de acción investigados desde su evidencia biológica hasta su evidencia in vivo, ex vivo y clínica, y que es una fórmula segura, que tiene QPS y que tiene GRAS, que es natural, que está mencionada y validada en distintas guías internacionales. Para ustedes en Venezuela, esta es su presentación comercial. Se llama Colosin. Pueden asociarlo a colon sin dolor, no sé, las asociaciones que ustedes quieran, pero Colosin es estas cepas que son un probiótico que tiene indicación en síndrome intestino irritable, conformado por 2 cepas de Lactobacillus plantarum por un Pediococcus acidilactici de la colección española cultivos tipo 74, 83, 84 y 85, que cada una de las cápsulas tiene 3 por 10 a la 9 unidades formadoras de colonia, y que no son los únicos. Colosin en Venezuela, pero ya vieron ustedes, para México desde el 2017 se llama Probiolog IBSI 3.1. En El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Dominicana, Nicaragua, Panamá y Honduras se llama Probio I 3.1. En Brasil se llama Bifilac SII 3.1. En Paraguay se llama Multiprog AB Balance I 3.1. En Argentina y Uruguay se llama Daily Lact IBS. En Chile y en Perú se llama Solbiot I 3.1. En Bolivia se llama Probiotic SII, para Colombia y Ecuador se llama IBS, y en Europa se llama I3.1. Así es como está comercializado en países asiáticos, está comercializado en Rusia, está comercializado en toda Europa y está comercializado hoy por hoy en toda América Latina, como ustedes pueden ver en el mapa.